Puede el eco de una risa perdida llenar el vacío de un presente silencioso. Para Arturo Fernández, cada atardecer en su piso de Triana era una respuesta callada, un lienzo donde la soledad pintaba con los tonos ocres de la melancolía. El Guadalquivir, a pocas calles, susurraba historias antiguas, pero ninguna lograba ahogar el recuerdo de Elena, su Elena, cuyo perfume aún creía percibir entre las páginas de los libros que ahora leía sin compañía. Hacía poco más de un año que ella se había ido, llevándose consigo la música de la casa. 70 años. Una vida dedicada a la historia, a desentrañar los porqués del pasado en las aulas de un instituto sevillano, y ahora el único enigma que Arturo no lograba descifrar era cómo seguir adelante. Sus hijos, Sofía en Madrid, Mateo en Barcelona, eran ecos lejanos, llamadas semanales que intentaban con cariño torpe remendar los bordes de su aislamiento. Papá, tienes que salir más, conocer gente. Hay webs para personas como tú, ¿sabes? Para charlar, compartir cosas, Sofía. Siempre práctica, siempre buscando soluciones. Arturo había sonreído con escepticismo al otro lado del teléfono. Él, enredado en esas modernidades, prefería el tacto del papel, el olor de la tinta, pero la soledad, como una llovizna persistente, calaba hasta los huesos. Y una tarde de noviembre, con el cielo encapotado prometiendo lluvia, Arturo encendió el viejo ordenador que Elena usaba para sus recetas. almagemelasenior.es. Tecleó la dirección con la misma extrañeza con la que un arqueólogo desentierra un objeto de una civilización desconocida. Creó un perfil escueto. Arturo Fernández, profesor de historia jubilado, amante de los libros y el arte, Sevilla. Una foto reciente donde sus ojos, tras las gafas, parecían más cansados de lo que recordaba. Navegó por la página con torpeza, sintiéndose un intruso en un baile para el que no conocía los pasos. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando un pequeño sobre parpadeó en la esquina de la pantalla. Un mensaje. «Estimado Arturo», comenzaba. «He leído con sumo interés su breve descripción. Un amante de la historia en esta era de lo efímero es un hallazgo tan raro como valioso. Me pregunto qué épocas o personajes despiertan su mayor curiosidad. Atentamente, Isabella Rossi». La corrección del lenguaje, la alusión a la historia. Arturo sintió una punzada de interés. Hacía tanto que no conversaba con alguien que pareciera valorar esas cosas. Abrió el perfil de Isabella. Una mujer de sonrisa cálida, cabello castaño con destellos cobrizos, la mirada inteligente. Decía ser italiana, galerista de arte, viuda, residente temporal en España, amante del Renacimiento y de los largos paseos al atardecer, una biografía que parecía escrita para él. Respondió con una formalidad que no lograba ocultar una incipiente curiosidad, mencionando su fascinación por el reinado de los reyes católicos y el descubrimiento de América. La respuesta de Isabella no tardó. Y así comenzó un intercambio que al principio era un elegante duelo de ingenio y erudición. Hablaban de arte, de literatura, de los recovecos de la historia europea. Isabella era elocuente, sus frases bien construidas, sus conocimientos aparentemente vastos. Arturo se encontraba esperando sus mensajes con una anticipación casi adolescente. Las noches se volvieron menos largas. El eco de Elena, aunque presente, ya no era la única voz en el silencio de su estudio. «Mi querido Arturo», escribió Isabella una noche, tras una larga disertación de él sobre la Alhambra, «qué bien comprende usted el alma de un artista, la huella imperecedera del tiempo en la piedra. Es como si hubiéramos compartido conversaciones en otra vida. ¿No cree?» Él sonrió frente a la pantalla iluminada. Sí, lo creía, o quería creerlo. Intercambiaron más fotos. Él, algunas de sus viajes con Elena, ella, imágenes de supuestas galerías, paisajes italianos, siempre con esa sonrisa enigmática y elegante. La relación virtual se tiñó de una intimidad creciente. Isabella también era viuda, también sentía el peso de la soledad, también buscaba esa conexión especial que parecía haberse perdido en el mundo moderno. Le confesó que su marido, un arquitecto de renombre, había fallecido hacía unos años, dejándola al frente de una pequeña pero prestigiosa galería en Florencia. Arturo comenzó a sentirse vivo de una forma que había olvidado. El otoño sevillano se deslizó hacia un invierno menos gris. Sus paseos por el parque de María Luisa ya no eran solitarios. Isabella lo acompañaba en sus pensamientos. Incluso se atrevió a tararear viejas coplas mientras preparaba su café matutino. Sofía notó el cambio en sus llamadas. «Te oigo más animado, papá. ¿Alguna novedad?» Arturo fue esquivo.
¿Cómo explicarle a su pragmática hija aquella conexión casi mágica con una mujer a la que no conocía en persona? Temía su juicio, su escepticismo. Cosas de viejos, hija, lecturas, recuerdos. Pero la semilla de la alegría era también la semilla de la imprudencia. Isabella comenzó a hablar de pequeños contratiempos. Un pago urgente a un proveedor de su galería que se había retrasado, una multa inesperada por una normativa italiana que desconocía. Nada grave. Apenas 300 euros, pero que la tenían un poco agobiada. «No te preocupes, Arturo mío», escribió. «Son gajes del oficio, aunque a veces una se siente tan sola para afrontar estas menudencias». Él lo dudó apenas un instante. 300 euros. No era una fortuna. Y la idea de aliviar, aunque fuera mínimamente, las preocupaciones de aquella mujer que le había devuelto la ilusión, hizo la transferencia. La gratitud de Isabella fue desbordante. «Eres un ángel, Arturo. Un caballero como los que ya no existen. No sé cómo podré pagarte esta amabilidad». «No hay nada que pagar, Isabella. Una pequeña ayuda entre amigos», respondió él, sintiéndose extrañamente satisfecho, útil. Pocas semanas después llegó otro contratiempo. Un problema con la aduana italiana para liberar unas piezas de arte destinadas a una exposición en Madrid. Necesitaba 500 euros con urgencia. «Prometo devolvértelo en cuanto se resuelva este embrollo burocrático, la semana que viene a más tardar», aseguró. De nuevo Arturo accedió. La idea de que Isabella pudiera venir a Madrid tan cerca, quizás podrían incluso conocerse. Los días se convirtieron en semanas. La devolución del dinero se posponía con excusas cada vez más elaboradas, una huelga de funcionarios, un problema con el banco corresponsal, pero las conversaciones seguían siendo igual de cálidas, igual de estimulantes. Isabella le enviaba fotos de catálogos de arte, le hablaba de sus planes para el futuro, un futuro donde cada vez más Arturo parecía tener un lugar. «A veces sueño con un pequeño rincón en Triana, Arturo», le confesó una noche, lejos del ajetreo de Florencia, un lugar donde simplemente disfrutar de la conversación, de un buen vino, de la historia que emana cada piedra. El corazón de Arturo dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Podría la vida, a sus 70 años, regalarle una segunda oportunidad? La siguiente petición fue mayor, 1.200 euros, un gasto médico inesperado de su anciana tía en Roma, la única familia que le quedaba. «Está muy delicada, Arturo, y la sanidad privada allí es costosísima. Me siento tan impotente». Arturo comenzó a tocar sus ahorros, los que había guardado con celo, los que pensaba dejar a sus hijos. Una voz en su interior, muy débil, casi inaudible, le susurró una advertencia. Pero la imagen de Isabella, preocupada, vulnerable, la mujer que recitaba a Dante y entendía su pasión por Velázquez, acalló cualquier recelo. Hizo la transferencia. Sofía llamó ese fin de semana. «Papá, Mateo y yo habíamos pensado que quizás podrías venir a Madrid para Navidades, o vamos nosotros a Sevilla. Ya veremos, hija. Tengo algunos compromisos». «¿Compromisos? ¿Qué tipo de compromisos?» Arturo se sintió acorralado. «Nada importante, asuntos míos». El tono de Sofía se volvió más serio. «Papá, te noto raro últimamente, distante. Y el otro día, cuando te pregunté por el arreglo de la terraza, dijiste que no tenías mucho dinero suelto. Eso no es propio de ti». «¿Está todo bien?» «Todo perfecto, Sofía. No te preocupes por mí». Pero la preocupación de Sofía, lejos de disiparse, se había instalado. Durante su siguiente visita a Sevilla, un par de semanas después, la encontró más observadora, más incisiva. Arturo intentaba mostrarse normal, pero la tensión era palpable. Una tarde, mientras él estaba en la cocina preparando café, Sofía echó un vistazo al historial del ordenador, almagemelasenior.es. Perfil de Isabella Rossi, y en la papelera de reciclaje un borrador de un correo electrónico de Arturo a Isabella donde hablaba de hacer un esfuerzo adicional y de la importancia de vuestra tranquilidad. Esa noche la conversación fue inevitable. «Papá, ¿quién es Isabella Rossi?» Arturo se quedó helado. Intentó restarle importancia. Una amiga, una corresponsal. Hablamos de arte, de historia. ¿Una amiga a la que le envías dinero?» La acusación flotó en el aire, densa, incómoda. Arturo sintió una oleada de vergüenza, seguida de una ira defensiva. «Son mis asuntos, Sofía. Y mi dinero. No tienes derecho a espiarme. No te estoy espiando, papá. Me preocupo por ti. He visto cosas en Internet sobre estas amistades. Personas que se aprovechan de la soledad de la gente mayor». «Isabela no es así», replicó Arturo, con más vehemencia de la que pretendía. «Ella es diferente. Es una mujer culta, sensible.
Ha tenido mala suerte, eso es todo. La discusión se agrió. Sofía intentó mostrarle algunos artículos sobre estafas románticas, pero Arturo se negó a escucharlos. Se sentía humillado, tratado como un niño. ¿No había sido él profesor de historia, un hombre de intelecto? ¿Cómo podía su propia hija pensar que sería tan ingenuo? Sofía se marchó a Madrid con el corazón encogido. Arturo, por su parte, se refugió aún más en el mundo virtual de Isabella. Ella, al enterarse veladamente de la incomprensión de su hija, se mostró aún más cariñosa, más comprensiva. Ah, querido Arturo, a veces los hijos, en su afán por protegernos, no comprenden las conexiones profundas del alma, pero no importa. Nos tenemos el uno al otro, ¿verdad? Y Arturo, sediento de esa afirmación, de esa complicidad, se aferró a ella con más fuerza. Poco después Isabella le habló de una oportunidad única. Una colección de acuarelas del siglo XIX que un coleccionista privado estaba vendiendo a un precio irrisorio. Podríamos triplicar la inversión, Arturo. Sería nuestra seguridad para el futuro, para ese rincón en Triana con el que soñamos. Necesitaba 2.000 euros para asegurar la opción de compra. Arturo miró el saldo de su cuenta de ahorros. Menguaba a un ritmo alarmante. Recordó su conversación con Sofía, la sombra de duda que ella había intentado sembrar. Pero la voz de Isabella, sus promesas, el sueño de una vejez compartida, eran un canto de sirena demasiado poderoso. Isabella, le escribió una noche, tras mucho cavilar, mencionaste hace tiempo una exposición sobre artefactos etruscos que estabas organizando en una villa privada cerca de Siena. Siempre me ha fascinado la civilización etrusca. ¿Podrías darme más detalles? Quizás alguna publicación reciente al respecto. Era una pregunta casual, casi una nota al margen de sus habituales conversaciones culturales. Una pequeña prueba, nacida de una inquietud casi imperceptible, un eco de su antigua rigurosidad académica. La respuesta de Isabella fue un poco vaga. Oh, Arturo, fue un evento muy exclusivo, muy privado. La documentación es interna, pero te prometo que cuando nos veamos te contaré cada detalle con una copa de Chianti en la mano. Y cambió rápidamente de tema, hacia la urgencia de la inversión en las acuarelas. Arturo sintió un escalofrío. Algo no encajaba del todo. Buscó en Internet, con torpeza, exposiciones etruscas recientes Siena. Los resultados eran confusos, académicos, nada que se pareciera a lo que Isabella había insinuado. Lo atribuyó a su propia ignorancia del exclusivo mundo del arte de ella, a la privacidad de esos círculos. Pero la semilla de la duda, aunque diminuta, había sido regada. Sofía, mientras tanto, no se había quedado de brazos cruzados. Desde Madrid, con la ayuda de un amigo informático, comenzó a rastrear la información de Isabella Rossi. Hizo búsquedas inversas de las fotografías que Arturo le había reenviado con orgullo. Los resultados fueron llegando, lentos pero implacables. Las elegantes fotos de Isabella aparecían en perfiles de modelos de Europa del Este, en catálogos de ropa de segunda mano, en oscuros blogs de estilo de vida con nombres diferentes. No había ninguna galería de arte en Florencia a nombre de Isabella Rossi que tuviera la más mínima presencia online. El siguiente mensaje de Isabella fue el más apremiante. Mi adorado Arturo, ha surgido una complicación terrible, un impuesto inesperado sobre la galería, una cantidad enorme. Si no lo pago en 48 horas, me la precintan. Lo perderé todo. Nuestra única esperanza es que puedas ayudarme con una última suma, 10.000 euros. Sé que es mucho, muchísimo. Pero es lo único que se interpone entre nosotros y nuestro futuro. Te lo devolveré todo, te lo juro, por lo más sagrado. Y entonces vendré a Sevilla y nunca más nos separaremos. 10.000 euros. Era casi todo lo que le quedaba. Arturo sintió vértigo. La duda sembrada por su propia mini-investigación sobre los etruscos luchaba contra el pánico de perder a Isabella, de ver desvanecerse ese sueño que se había vuelto su razón de vivir. La voz de Sofía resonaba en su cabeza, pero también las dulces palabras de Isabella, sus promesas de un futuro juntos. Caminó como un autómata hasta el banco en la calle San Jacinto. Las manos le temblaban mientras esperaba su turno. Veía los rostros de los otros clientes, las vidas normales, las preocupaciones cotidianas. Y él, a punto de vaciar su cuenta por una sombra, por una voz en el éter. Estaba frente al cajero, a punto de dar la orden de transferencia, cuando su móvil sonó con la insistencia de una alarma de incendios. Era Sofía. «Papá, no hagas nada. No envíes más dinero. Es una estafa». La voz de Sofía era urgente, casi rota. «Pero hija, ella... No hay ninguna Isabella Rossi, papá.
Las fotos son robadas. Todo es mentira. Te envío ahora mismo por WhatsApp todo lo que he encontrado. Por favor, papá, créeme. Arturo se apoyó en el mostrador, las piernas flaqueando. El empleado del banco lo miró con preocupación. Abrió el WhatsApp. Las pruebas eran demoledoras. Las mismas fotos de su elegante Isabela, asociadas a nombres diferentes, a historias diferentes, en páginas web de denuncia de estafas. Un montaje cruel y elaborado. El mundo de Arturo se hizo añicos. El suelo bajo sus pies pareció abrirse. Salió del banco sin realizar la transferencia, aturdido, ciego al sol de la mañana sevillana que de repente le pareció hostil y burlón. Llegó a su piso. El silencio ya no era melancólico, era acusador. Intentó llamar a Isabella. El número comunicaba constantemente. Entró en almagemelasenior.es. El perfil de Isabella Rossi había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el vacío, la amarga constatación del engaño. Las semanas que siguieron fueron un descenso a los infiernos de la vergüenza y el autorreproche. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan estúpido? Él, Arturo Fernández, profesor de historia, engañado como un colegial. El dinero perdido dolía, pero dolía más la traición, la pérdida de la ilusión, la sensación de haber sido despojado de su dignidad. Sofía vino a Sevilla. No hubo reproches, solo un abrazo largo y silencioso que Arturo le supo a salvación. Lo ayudó a poner la denuncia en la policía, sabiendo ambos que las posibilidades de recuperar algo eran mínimas. Lo acompañó a cerrar cuentas, a cambiar contraseñas. Pero sobre todo lo escuchó. Horas y horas de un monólogo entrecortado, donde Arturo desgranaba su soledad, su anhelo, su incredulidad ante su propia candidez. «No fuiste estúpido, papá», le dijo Sofía con una firmeza suave. «Fuiste vulnerable, querías creer. Y esa gente son profesionales de la manipulación. Saben exactamente qué cuerdas tocar». Poco a poco, con la ayuda de Sofía, con el lento transcurrir de los días, Arturo comenzó a emerger de la oscuridad. El dolor seguía ahí, como una herida que cicatriza despacio, pero ya no era el único sentimiento. Había también una rabia sorda y una incipiente comprensión. Había sido víctima de un crimen sofisticado, uno que se alimentaba de la necesidad más humana, la de conectar, la de amar y ser amado. La primavera llegó a Sevilla, con su explosión de azahar y su luz renovada. Arturo seguía frecuentando sus cafés, pero ahora, en lugar de sumergirse por completo en sus libros, observaba más a su alrededor. Las conversaciones de las mesas vecinas, las risas de los niños en la plaza, el vuelo de las palomas, pequeños anclajes a la realidad. Un día, Sofía le habló de un taller de escritura de memorias en el centro cívico de Triana. «¿Por qué no te apuntas, papá? Siempre te ha gustado escribir, y tienes tantas historias que contar», Arturo dudó. Exponerse de nuevo, compartir. Pero la idea arraigó. Quizás contar su historia, aunque fuera de forma velada, podría ayudar a otros. O quizás simplemente lo ayudaría a él mismo a poner en orden las piezas rotas de su confianza. La primera sesión fue difícil. Se sentía cohibido, fuera de lugar entre rostros desconocidos. Pero la profesora, una mujer joven con una sonrisa amable, creó un ambiente de respeto y calidez. Cuando llegó su turno de presentarse, Arturo carraspeó. «Me llamo Arturo Fernández. Fui profesor de historia. Y estoy aquí para aprender a contar las historias que a veces la vida nos obliga a vivir». No habló de Isabella, no directamente. Pero en sus primeros escritos comenzó a explorar los temas de la soledad en la vejez, la búsqueda de conexión en un mundo cada vez más digital, la fragilidad de la confianza. Escribía con una honestidad descarnada, sin autocompasión, pero sin ocultar el dolor. Un martes, tras leer un pasaje sobre la importancia de los recuerdos y cómo estos pueden ser a la vez consuelo y trampa, una mujer sentada a su lado, de cabello plateado y mirada vivaz, le sonrió. Emocionante, Arturo, muy emocionante. Me ha hecho pensar mucho. Intercambiaron unas palabras al salir. Se llamaba Carmen, era viuda también, y pintaba acuarelas de los patios de Sevilla. Hablaron de libros, de la luz de Triana, de lo difícil que era a veces encontrar con quien compartir una buena conversación. Arturo caminó de vuelta a casa sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La herida seguía ahí, pero ya no supuraba amargura. El fantasma de Isabella Rossi se desvanecía, reemplazado no por un nuevo amor idealizado, sino por la promesa modesta y real de una nueva amistad, de una conexión auténtica, construida sobre la verdad compartida y la cautela aprendida.
El Guadalquivir seguía susurrando, pero ahora, en su murmullo, Arturo creía escuchar no solo los ecos del pasado, sino también la posibilidad de un presente, quizás más humilde, pero decididamente suyo.